Yo creo que arrancamos ya. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos que pues en este espacio podamos compartir un poco de las experiencias de estos cracks que nos acompañan hoy, a quienes pues también agradecemos aceptar la invitación y con quienes charlaremos un poco sobre lo que se debe tener en cuenta para tener un SOC exitoso. Entonces, pues para contarles un poco, la agenda de hoy tendrá tres puntos importantes. En primer lugar, tendremos un conversatorio con estos profesionales de la seguridad. En segundo lugar, les contaremos un poco sobre las soluciones de seguridad de Elastic y cómo estas mejoran las funciones de los SOC. Y finalmente cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes, pues para conocernos mejor y hacer un poco de networking. Por favor, dejen todas sus preguntas o sus consultas en la caja de preguntas. Bueno, entonces les quiero presentar a estos 5 cracks que nos acompañan hoy, a quienes nos honran hoy con su presencia y pues como les dije inicialmente, agradecemos por aceptar la invitación. Nuestro primer panelista es Diego Osorio, ingeniero de sistemas, magíster en seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, especialista en seguridad de redes, cuenta con 26 años de experiencia en tecnología y 20 años de experiencia en roles de seguridad de la información. Cuenta también con 20 años de experiencia como docente y pregrado, en pregrado y posgrado para varias universidades de Colombia. También es un conferencista internacional en temas de ciberseguridad y es Chief Information Officer y actualmente socio fundador de la compañía colombiana de ciberseguridad LOC. Diego, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias. Bienvenido. Bueno, seguimos con Gracias. Juan Carlos Castañeda, ubicado actualmente en Toronto, Canadá, y Senior Security Consulting Manager en Accenture Security. Allí sirve a algunas principales corporaciones en Norteamérica. Es un visionario experimentado gracias a sus más de 25 años en tecnología y seguridad. Es experto en estrategia de seguridad, estrategia de transformación y operaciones. Ha servido a corporaciones y gobiernos a través de Norte y Suramérica. También ha apoyado a pequeñas y medianas instituciones como parte de iniciativas multilaterales para el desarrollo de capacidades de seguridad en sectores como la banca cooperativa y ONGs. Juan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Seguimos con Jair Moreno, ingeniero de sistemas de la Universidad Javeriana, especialista y magíster en seguridad de la información de la Universidad de los Andes y finalizando un MBA en el 2022 de Lake Forest Graduate School of Management. Cuenta con certificaciones adicionales tales como Certified Information System, Security Professional, Certified Information Privacy Professional, Certified Information Security Manager, entre otras. Con experiencia en gobierno de la información a nivel global en sectores como las telecomunicaciones, retail, farmacéutico, y actualmente se desempeña como gerente de gobierno de la información en Aut, liderando un cambio organizacional para integrar los equipos legales, de tecnología y comercial en cuanto a administración de la información de negocio. Jair, bienvenido, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Nuestro cuarto panelista, no sé si Samuel llegó, nos acompaña, ¿me podría confirmar alguno que no lo veo por ahí? ¿No está? Parece que no está, pero bueno, presentémoslo y si llega, ya todos lo conocen. Si llega, ya todos lo conocen, y si no, pues les contamos un poco sobre él. Bueno, él es nuestro cuarto panelista, Samuel Córdoba, magíster en inteligencia artificial, especialista en seguridad de la información e ingeniero de sistemas. Cuenta con certificaciones internacionales tales como Certified Information System Security Professional, Certified Ethical Hacker, Lead Auditor, entre otras. Conferencista internacional en eventos de seguridad de la información y ciberseguridad. Actualmente es cofundador y gerente de consultoría de Pignos Solutions. También es catedrático de la Fuerza Aérea de Colombia. Y finalizamos con Víctor Martínez, ingeniero de sistemas, especialista en dirección estratégica, especialista y magíster en seguridad de la información y con diplomado en gerencia de proyectos. Cuenta con más de 14 años de experiencia en temas de seguridad de la información, infraestructura, tecnología y procesos empresariales integrales. Es miembro de equipos de control como Auditoría de Tecnología de la Información y Seguridad de la Información.
Se destaca por ser líder de áreas de la tecnología, docente universitario y consultor independiente de BMS Ingeniería. Así que bueno, pues Víctor, muchísimas gracias por tu presencia y pues sin más preámbulos los voy a dejar con Jason Guzmán, que es nuestro arquitecto de soluciones. Él va a moderar el conversatorio. Jason, bienvenido también y pues te damos paso y una vez más que lo disfrutes. Muchísimas gracias, Alison, por esa genial presentación y muchas gracias a estos panelistas, estos cracks, como decías tú, que nos van a acompañar hoy. Mucho ¿Me halago, habilitas, mucho por halago. favor? ¿Me habilitas, por favor, Alison, para compartir pantalla? Claro que sí. Ya, ¿me confirmas, porfa? A ver, sí, perfecto. Vamos a ver, presentar. Listo, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? La vemos, Jason. Listo, sin problema. muchas gracias. Nada, pues de nuevo, gracias. Bienvenidos a todos, gracias a estos grandes expertos, ya vemos esos perfiles, mejor dicho, la tienen clara en temas de ciberseguridad. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por sacar un espacio para conversar un ratico de temas interesantes para todos y del tema de lo que hace exitoso a un SOC o cuál es como esa fórmula que ustedes consideran que debe tener un SOC. Estos son los temas de los que vamos a hablar. Vamos a hablar un poco sobre fenómenos de ciberdelincuencia, vamos a hablar del valor que un SOC debe tener debe brindarle a una organización, si una compañía pudiera no tener un SOC, vamos a hablar un poco de tendencias y cómo esas tendencias de pronto pudieran generar puntos ciegos en los SOC, vamos a hablar de cómo funcionan esas tecnologías de Machine Learning en los SOC, cómo son los modelos de pricing de las herramientas que conocen que se implementan en un SOC, si eso limita el crecimiento, si no es escalable, si es escalable, cómo estamos en términos de talento experto en ciberseguridad, porque pues uno de los componentes importantes de los SOC pues es la gente que hace posible que los SOC operen y al final pues tratar de concluir qué hace exitoso a un SOC. Entonces para tratar de introducir un poco el tema, pues hay muchos estudios que proyectan que en el mundo corporativo el cibercrimen va a generar unos ingresos de cibercrimen de 6 trillones de dólares este año y se proyecta que para el 2025 el cibercrimen genere más o menos 10.5 trillones de dólares. Eso significa que va a ser un negocio que se está convirtiendo en un negocio mucho más rentable que las drogas ilegales. Y pues me gustaría saber, señores panelistas, les pregunto, ¿creen que un SOC nos puede ayudar a resolver ese tipo de fenómenos en términos de ciberdelincuencia? ¿Qué opinan? Pues yo que estaba por ahí de primera, si quieren, Dale. converso al respecto. Como lo charlábamos antes, hoy en día es claro que los ataques de ciberseguridad ya no son lo mismo que tiempo atrás, y donde teníamos cosas como hacktivismo o anónimos, etcétera. No quiere decir que no exista todavía, pero yo especularía que el 95% de los ataques de cibercrimen de hoy día buscan lucro, y es claro que esto se convirtió en cibercrimen. Y esos cibercrimen están arrojando esas cifras que tú cuentas, que lo hacen más interesante para un delincuente que vender drogas en la calle. Y todos sabemos que el negocio de las drogas es altamente rentable. Colombia hace parte de la cadena del proceso, desafortunadamente. Es tan rentable que los criminales hacen lo que sea por llevar droga a países desarrollados. Si ahora resulta que robar a las personas por internet, engañarlos, entrar a sus cuentas bancarias, extorsionarlos, contaminar con ransomware, va a ser más interesante y más lucrativo, pues aquí algo va a pasar. Nuestra sociedad va a cambiar. Yo veo el fenómeno, está claro que el fenómeno es cibercrimen, y veo que esto es como si estuviéramos en un barrio y nuestra casa pertenece a ese barrio y están robando a todos los vecinos, pues porque el año pasado hubo un pico, se incrementó un pico potencial de ataques informáticos de cibercrimen abanderados por ransomware, extorsionando a las organizaciones en publicar su información o pidiéndoles dinero. Entonces, si están robando las casas de al lado, yo tengo que hacer algo.
tengo que tener mi puerta, mi reja, mis cámaras, un perro de seguridad, etcétera, un guarda, lo que sea. E indudablemente el SOC, desde siempre, quiere brindarnos esa medida de seguridad en cierta manera preventiva y, o de manera que permita la detección de manera pronta o de manera más temprana de lo que está ocurriendo. Entonces, el SOC yo lo veo indudablemente válido en esta lucha contra el cibercrimen porque se ha convertido en una lucha donde el firewall, el antivirus, las buenas prácticas, los estándares, todo entra a jugar un papel y todo ha evolucionado y el SOC, el CIEM, el software que presta el rol de recolección de los eventos, sumado a algo que hoy en día tiene que ser mucho más robusto, un SOC, pues tiene que entrar a jugar un papel valioso. Son como las cámaras, más toda la metodología de los operadores que siguen eso. Yo indudablemente lo veo así, con toda esta panorámica que cuento, y no me extiendo más para que mis compañeros puedan opinar, qué pena. Bueno, Gracias, Diego. Pues, Dale, Dale, Jair. bueno, pues para construir sobre lo que dice Diego, en mi opinión no lo va a resolver del todo, ¿sí? O sea, yo puedo tener rejas, yo puedo tener cámaras, yo puedo tener un SIEM, yo puedo tener todo un SOC, todo un equipo de trabajo, pero no lo va a resolver. ¿Por qué no lo va a resolver? Porque la gente no entiende que esto no es algo de tecnología. La seguridad no es algo que se fundamenta solo en cuántos equipos tengo, cuántas licuadoras compré para la cocina. No, eso no va a hacer que cocine más rápido, eso no va a hacer que produzca más. Esto requiere que la gente tenga una concientización de seguridad. Y con eso puede ayudar, claramente. El SOC puede colaborar, el SOC puede influir en que las métricas de seguridad mejoren. Pero un SOC por sí solo no va a tener ningún efecto en cuanto al estado de seguridad de una compañía. Asimismo, un SOC es muy caro. Un SOC, ahorita lo vamos a ver en cuanto a valores, pero un SOC tiene una inversión inicial sustancialmente alta. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es mi perfil de riesgo? No es lo mismo si mi enemigo es un estado, si mi enemigo es mi competencia o si mi enemigo es la persona de al lado. Todos los tres escenarios requieren una inversión diferente, con una medición de riesgo diferente y por consiguiente unos controles diferentes dentro del SOC. Bueno, aquí tomo yo la palabra y lo primero es que es un SOC. De pronto los presentes no conozcan algunos el tema. Y un SOC es un centro de monitoreo de seguridad. Básicamente es un grupo de personas que se dedican a usar ciertas herramientas para darle tranquilidad a una organización o a muchas organizaciones. Entonces, como dice Jair, es muy importante tener primero presente qué estoy protegiendo. Y ahí entra un tema de conciencia importante. Podemos invertir toda la suma de dinero que queramos en equipos de tecnología, pero también hay un componente importante en la seguridad y creo que es más del 50% la seguridad y es las personas. Mientras las personas no sean conscientes, no estén capacitadas, no tengan el conocimiento necesario para incluso sospechar ese posible robo, construir sobre el ejemplo que planteó, estamos haciendo nada, estamos invirtiendo en todas esas cámaras, en todo ese guarda, en todos esos equipos que realmente no me van a generar ningún valor. Hay que tener por lo menos la conciencia del peligro para saber que donde pongo la cámara es un punto estratégico para que me vigile algo que yo quiero proteger en ese punto estratégico. Si no, simplemente puedo llenar de cámaras el perímetro de mi casa, que las cámaras no me van a dar información relevante. Exacto. Y construyendo sobre lo que estaban diciendo los compañeros, aquí no solamente el SOC es importante per se, el SOC es fundamental. O sea, no hay ciberseguridad sin SOC, ¿sí? Pero al mismo tiempo el SOC, como todos lo han dicho, no es lo único. Y la gran duda es, ¿y qué hay más allá del SOC? ¿Sí? Porque el SOC es un elemento fundamental, pero es necesario hablar del resto de la cadena de la ciberseguridad. Entonces, si la vamos a simplificar en tres, necesitamos hablar de prevención, detección y respuesta. Entonces, el SOC hace parte de la cadena del eslabón de la detección, pero necesita unos elementos de prevención que vienen antes. Si no, el SOC no sabe qué va a detectar. Y si el SOC detecta, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comenzar a correr como unas gallinas espantadas en el momento en que algo pase? ¿O sabemos qué es lo que vamos a hacer?
Entonces, no es solamente que el SOC detecte, es qué va a detectar el SOC. Y lo que siempre que ponemos ejemplos de la seguridad física, ¿cierto? Que ponemos de las alarmas y las puertas, ¿cuáles son las joyas de la corona? ¿Cuáles son esos activos valiosos que tenemos que proteger? Entonces, eso hay que hacerlo como parte de la prevención, hay que manifestarlo en la detección, en el SOC, pero también hay que traducirlo como parte de una respuesta orquestada y definida, para que entonces en un ataque sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que dice Juan es válido en dos puntos importantes. Uno es las joyas de la corona, pero ¿cuánto valen estas joyas de la corona? ¿Voy a invertir más en unos controles? ¿Voy a invertir más en un SOC que lo que vale mi activo? Posiblemente no, no tiene ningún sentido. Esto es algo para el punto de si es válido o no tener un SOC. También es importante, si yo no tengo una higiene digital antes de tener un SOC, si yo no tengo una identificación de activos, si yo no tengo una clasificación de activos, si yo no sé cuáles son los flujos de mi información, es válido no tener un SOC porque lo que va a invertir no tiene ningún sentido. Lo que va a invertir va a perder un dinero. Tiene que llegar a este punto. El SOC no es el punto de salida. El SOC es un punto intermedio entre las capacidades de reacción, las capacidades de prevención, de seguridad de una compañía. Qué buen punto, Jair, y perdón que meta la cucharada ahí, pero esto es como para utilizar un término que se usa en inglés, el de la bala de plata, el silver bullet. ¿Sí? El SOC no es un silver bullet. ¿Sí? No soluciona todos los problemas, no es la solución a todos los problemas que hay. Entonces, efectivamente, eso tiene que venir de un análisis, tiene que venir de un estudio, ¿sí? O tiene que saber de entender, como lo están poniendo en el chat, cuál es la dinámica del negocio, qué es lo que verdaderamente vale la pena y si vale la pena hacer inversiones y cómo hacer esas inversiones bien focalizadas. Y muchos de los temas de ciberseguridad no se resuelven con el tema de invertir en un SOC. Totalmente de acuerdo. Si no hay higiene básica, el SOC la va a tener bastante difícil para poder trancar posibles ciberataques. Bueno, Yo ahí quería... entro. Ok, qué pena. Bueno, estoy viendo aquí, mientras vamos conversando, Yo Andrés también Mejía estaba nos viendo. escribe que también hay que conocer la dinámica del negocio, de lo contrario posiblemente se estará alertando temas sin sentido. Es un poco de lo que hemos dicho, o sea, no podemos tener un sistema de alarmas, porque realmente el SOC se puede convertir en un sistema de alarmas, haciendo la analogía con lo físico, disparando alarmas a diestra y siniestra. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la capacidad de reaccionar a esas alarmas, lo dijo Juan hace un rato. Jason preguntaba algo importantísimo y es la ciberdelincuencia está creciendo y para dentro de N número de años el valor estimado es grande. ¿Será que el SOC nos puede aportar? Ya hemos hablado de los conceptos del SOC y yo creo que gracias a que hoy existen algunas empresas que tienen SOC, esos números están donde están. Probablemente si todas las compañías llegasen a tener un SOC, ese número que se está estimando pueda disminuir. Pero todos tenemos que tener en cuenta que mientras nosotros estamos aquí hablando, hay muchos atacantes pensando qué van a hacer para destruir todas esas locuras que nosotros estamos mencionando aquí el día de hoy. El cibercrimen crece muy rápido, al igual que como lo decían con las drogas. Avanza a pasos agigantados y yo creo que no hay discreción entre una empresa grande y una empresa pequeña. Las empresas se atacan y el pequeño puede ser una víctima para atacar a un grande, lo que se maneja en el concepto de zombie, y el pequeño nunca se enteró que fue atacado, y el pequeño no tenía dinero para invertir en un SOC. Entonces es aquí donde entra el punto, sí es algo necesario, pero hay que tener en cuenta las premisas que ya hemos mencionado en esta charla. Gracias. Yo quería aquí, yo creo que vamos entrando y una vez como en el segundo ítem, pero quería mencionar algo y es, a mí me gustan dar las analogías porque es bastante pedagógico y yo utilizo la analogía de bien de la casa como también de la salud humana. Cualquier persona de 30, 40, 50 años tiene que ir al médico. En mi analogía en relación con lo que menciona Juan, menciona Jair y mencionan todos, es que uno tiene que hacerse todos los exámenes médicos para saber qué pastillas tomar o qué dieta seguir o qué ritmo de vida. Me gusta el framework, el NIST Cybersecurity Framework que plantea Juan, que nos dice que primero tengo que
conocerme para luego sí ser detectivo. Y todas las normas dicen lo mismo. ISO 27001 nos dice que primero tengo que hacer una evaluación de riesgo, tengo que saber cómo estoy para saber qué voy a proteger. Por el otro lado, yo no sé si estoy de acuerdo o no de acuerdo con Yair. Resulta que aún compañías que hacen con Yair y con Víctor, aún compañías que hacen un esfuerzo gigante en seguridad, son atacadas porque el cibercrimen, y hoy en día se le conoce, ha evolucionado de una manera gigante y nos están atacando con vulnerabilidades del día cero que aún todas las medidas que yo tenga, de pronto no lo puedo agarrar. Entonces, el valor, y voy directo al ítem de Jason, el valor que le tiene que dar un SOC a una organización es en la reducción, en la mitigación de la probabilidad de ocurrencia de una situación adversa, la probabilidad de ocurrencia de un riesgo, en reducirlo al apetito de riesgo, al riesgo aceptable que esa organización considere es válido para su desarrollo. Lo que dice Diego es importante, déjenmelo conectar con el tercer punto. Es el valor como tal que le tiene que dar un SOC a una organización. Es realmente eso, es generarle valor. No le puede costar más el control, no le puede costar más las herramientas, todo el equipo de trabajo necesario que lo que está cuidando. ¿Sí? Si eso es eso, el caso de negocio fue muy mal hecho. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias? Tenemos hoy nube, todos nos volvimos a la nube. En un par de meses, todos nos expandimos a Bring Your Own Device, todos nos expandimos a computación remota, a escritorio remoto, prácticamente una transformación digital que no había pasado en 20 años. Pero pasó, ya estamos así. Ahora, la superficie de ataque se amplió exponencialmente para todos los actores, no solo para el que defiende, también para el que ataca. Tenemos un montón de puntos ciegos, pero un SOC no se puede convertir en lo que decía Víctor, que es un sistema lleno de alarmas que va a generar ruido. O sea, ¿a mí de qué me sirve tener un sistema que me genera cientos de miles de alarmas al segundo? Nunca los voy a poder ver, nunca los voy a poder evaluar, pero si yo sé cuál es la información importante, si yo sé quién la tiene, si yo sé dónde está identificada y cuál es la dinámica del negocio para que esa información se maneje y se elimine, voy a poder saber y voy a poder enfocar los esfuerzos del SOC en esos activos. Ahí dijiste algo importante, Yair, y ahí arranca toda la seguridad, clasificación de la información. Después de eso, compremos todos los equipos, pero primero tengamos claro qué tenemos y para dónde vamos. Lo que tú dices, hoy en la mano, en el bolsillo, tenemos las compañías. Hoy en nuestros celulares, ni siquiera nuestros computadores, los computadores casi que se quedan en la casa. El celular lleva a la organización a donde uno va. Entonces, ya la organización no es ese espacio físico donde probablemente íbamos a atacar una infraestructura de red con un direccionamiento IP único y ahí llegábamos. No, en estos momentos la organización está en cada uno de los dispositivos que estamos trasladando de un lugar a otro, conectando en cualquier celda de celular, valga la redundancia, y que la movemos muchas veces sin control, muchas veces incluso conectándonos a redes abiertas. Llegamos a un centro comercial y no me quiero gastar mis datos y abro una red y ahí me conecto. Y ahí donde comienza a ampliarse el peligro. Entonces, si comenzamos a disparar alarmas por cada una de esas situaciones, no me quiero imaginar la pérdida de dinero que estamos gastando en este SOC. Ahí realmente no estamos haciendo nada. Un SOC me debe generar tranquilidad. Exacto. Ese es uno de los grandes retos de hoy en día. Una pyme, una pequeña mediana empresa, piensa en, venga, y vale la pena que yo invierta en un SOC, ¿sí? ¿Qué hay en el mercado? Los precios son asequibles, los puedo pagar. Verdaderamente, ¿cómo hago yo para justificar que le da valor a mi organización? Pero en las organizaciones que ya lo tienen, o en las grandes empresas, que entonces ya tienen el SIM y ya tienen una arquitectura de login y de correlación, ¿sí? Entonces el problema es que comienzan, el sistema de login se vuelve la caneca de la basura, le echan cualquier cantidad de tráfico de cosas que no tienen ni sentido
Y entonces eso se vuelve un masacote, se vuelve un sancocho. Sí, mentira, ni siquiera un sancocho, una lavaza, para utilizar un término colombiano. ¿Sí? Y entonces eso no, de ahí qué valor se saca. ¿Sí? Entonces el gran reto es, pueden tener muchos logs, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿estoy sacando algo que le da valor no solo al negocio, sino valor también al equipo de seguridad? ¿O lo único que estoy haciendo es que les estoy poniendo más feo el paisaje? Porque Esto, esos logs y esas alertas se vuelven paisaje, las terminan ignorando. sí, lo que está Eso que, pasando, qué dale, pena, Diego. es que No, no, dale, Diego. me gustó lo que dijo Juan, porque hay hoy un día una tendencia a creer que con el SOC estoy seguro, pero eso es creer. Ahora bien, yo sí estoy seguro o no estoy seguro, porque finalmente los ejercicios de evaluación de riesgo, los ejercicios de autoanálisis, de cuál es la información valiosa, son ejercicios de papel. Pero cuando yo me vaya a enfrentar a una situación real de un atacante, ¿estoy o no estoy protegido por el SOC? ¿Me va a alertar o no me va a alertar? Y eso viene en sintonía amarrado con algo algo que surgió hace 5 años que me gusta mucho, que es Miro Attack, que es el framework de Mitre Attack, que nos cuenta cómo los adversarios están ingresando, están impactando las organizaciones, recogido del frente de batalla. Y esto me permite a mí tener ejercicios como emulación de adversarios para evaluar si mi SOC sí es bueno o no es bueno, o si tiene las defensas correctas. Bueno, y eso yo creo que es muy interesante. Yo creo que más adelantico ya vamos a hablar de los precios, porque tiene toda la razón Juan. De pronto, para una empresa en Colombia tenemos que reconocerlo, muchas empresas son pymes y no tienen acceso a un SOC por el tema de precios. Pero dejo que Yair comente lo que quería comentar, por supuesto. Oh, gracias. No, lo único que quería comentar es que algo pasó en las tendencias. O sea, la seguridad en los años 80, 90 posiblemente era ser el doctor no, como en James Bond. Era, ¿se puede hacer? No. ¿Quiero hacerlo? No. ¿Lo voy a hacer? No. Esa era seguridad y era el mejor personaje de seguridad. Ahora ya no estamos en eso. Ahora es el negocio dice qué es lo que quiere hacer y el de seguridad tiene que correr para poderlo hacer seguro o para poderlo hacer con el menor riesgo posible, porque nunca va a ser seguro. Entonces, tenemos todo. Al menos hacerle creer que estamos medio tranquilos, pero no hay nada más peligroso que la falsa seguridad. Porque es Venga que y firme. exacto. Sí, venga, revíseme estas alertas. Sí, claro, lo imprimo y lo firmo. ¿Y qué hice? ¿Cuál es lo que estoy haciendo? Esa falsa seguridad, esas ganas de crear papel, crear burocracia, porque tengo requisitos legales, porque tengo alguna superintendencia encima, eso no sirve. O sea, la intención de tener todo un esquema armado de papel es lo mismo que no tener nada. Sí, el gran problema es, y yéndome tú para sabes eso. que en Colombia... No, perdón, continúa, Diego, ya cuento. No, quería decir que en Colombia las entidades del gobierno están obligadas a montar un ISO 27001 que se llama Modelo de Seguridad y Privacidad. Y desafortunadamente no son juiciosas y les mandaron una herramienta, un Excel, donde les dicen, por favor, diga qué sí ha cumplido, qué no ha cumplido, para medir el grado de madurez y en dónde van. Todas, en ese papel, todas están cumpliendo a las 1000 y una maravilla, pero eso es papel. Y de hecho, un gran colega dice que cumplimiento no es una sola palabra, sino son dos, es cumplo y miento. Entonces, en realidad, muchas veces lo que uno hace para el cumplimiento es decir mentiras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de esas mentiras estoy? Y el problema es que muchas veces el de seguridad o el responsable de seguridad termina siendo el mártir del tema, porque van a sacar un proyecto por el time to market. Esta persona ya está decidido que lo van a sacar, sin seguridad o como sea, y al final ponen al de seguridad que firme un papelito diciendo que sí, que cumplió, que hizo algo. Entonces, de alguna manera, como Sí, que vuelven al de seguridad un cómplice de la chambonada. Pero cuando algo llegue a pasar, adivine a quién le van a echar la culpa. El de seguridad siempre va a tener la culpa, aun cuando el diseño de la solución no estuvo involucrado y no va a estar involucrado la creación de alertas, la creación de procedimientos. Pero el de seguridad siempre es. Y Yair tiene... Y Yair tiene toda la razón. Seguridad del diseño está concebido para el software, está concebido para metodología, para procesos, y desafortunadamente sacan aplicaciones web corriendo, montan procesos de información corriendo, y como dice Juan, nos llaman al final, vea cómo arregla usted esto, porque la otra semana salimos a productivo y nos va a auditar la SIC, y toca salir adelante con el cumplimiento.
Claro, o sea, no estuvimos en toda la fiesta, pero al final nos Sí. toca llegar a pagar la cuenta. Nos dicen, venga para la foto. Sí, venga, salga aquí. Ay, vea que sí estuvo. ¿Sí? Esa analogía es muy Entonces, buena y eso se llama modelos de madurez. Modelos de madurez para el cumplimiento, claro. porque llenamos papeles y realmente las organizaciones están listas, están en ese nivel de madurez en la escala que la queramos poner, de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 200. Siempre estamos por encima del 50% de la escala del modelo de madurez. Pero, ¿y la realidad? No, en mi experiencia, o sea, yo tengo un tema de experiencia profesional, es que yo implementé sistemas de seguridad, de gestión de seguridad para entidades públicas, para licité, estuve en las contrataciones y lo implementé. Y se ve, las licitaciones piden que usted le implemente un sistema de gestión de seguridad en 2 o 3 meses. Eso es imposible. O sea, eso no hay forma de hacerlo. O le piden, tiene 6 meses y tiene que después Eso, responder la auditoría. Eso no tiene sentido. Nadie lo va a eso poder es, lograr eso si no es es, de... eso es una mentira y al auditor se toca llevarlo a las buenitas ahí para que no sea tan malvado. No, pero el Oiga, auditor se da cuenta. Sí, pero no, no no, no me es den bobo, tan no es duro bobo. que yo soy auditor en estos momentos. Señores, dice Fernando, buenas tardes, para este tema debe asumir la responsabilidad del área, no de la persona de seguridad. Eso es importante, eso es un concepto filosófico súper chévere. El área es la responsable de, Es el pero dueño de vaya la la realidad información. y el área está pidiendo y mañana salimos y mañana entregamos y mañana tenemos que hacer todo. ¿Y cómo salimos? Bueno, está Es que, súper bien, no, 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 está no, súper no, bien todo, no. pero yo creo que, qué pena. Dale, Diego. Quería avanzar con lo de Machine Learning, empatando con lo que arrancó Yair, y es que hoy estamos encartados porque los datos están extendidos dentro y fuera de la organización, están por fuera de los muros. Cuando yo arranqué seguridad era muy sencillo proteger todo dentro del firewall, y como dice Yair, a todos se le decía que no, pero hoy en día eso se extendió y está el famoso Zero Trust, y es que en nada confiamos, ni en la mamá confiamos, porque, porque es así, cualquier cosa puede estar contaminada, los usuarios son muy fáciles de engañar, son el 90% del vector de ataque hoy día a través de ingeniería social. Entonces, estamos encartados, estamos en un problema serio ahí, es el famoso Zero Trust. Ahora quería ver lo de Machine Learning. Yo como lo estaban pero mencionando, de pronto un SOC. Señor, dale. antes de que te vayas al tema de Machine Learning, quisiera como cerrar si están de acuerdo con este tema, pero estamos hablando de temas que tienen que ver con comunicación empresarial, con construir el caso de negocio, justificar la necesidad del SOC, hacer responsables a las áreas responsables, hacer respetar la seguridad. Y esto requiere un tema de gobierno. Entonces, no solamente hacer seguridad depende de unas habilidades técnicas, depende también de unas habilidades de gestión. O sea, es necesario desarrollar habilidades de gestión y es necesario desarrollar esas habilidades de comunicación. ¿Para qué? No solamente para que nos aprueben la plata del SOC, sino también para que el día de mañana, cuando salga el proyecto, no agarren al de seguridad como cheque en blanco para que si algo sale mal, él firmó. ¿Sí? Pero, y ahora sí, por favor, conectemos con el Machine Eso, Learning. ya, solamente solo un tema. Eso llega justo al talento experto. El talento no es la persona técnica, se necesita. Pero el talento también es la persona que gobierna, la persona que diseña la estrategia y la persona que lo vende. Ahorita hablamos más del tema, pero eso está pegado a eso. Diego, no te queremos dejar hablar, Diego. Ahí hay una cuestión. Ahí hay una cuestión, y es que yo no sé, pero yo me considero nerdo y tengo un equipo de trabajo donde hay unos más nerdos, y desafortunadamente el skill de conversación con los seres humanos a veces no es tan ávido como debería ser. Hay algunos que de pronto charlamos mejor con la gerencia y con la alta dirección, pero hay algunos que solo charlan con computadores y les queda difícil. Quiero hablar de Machine Learning. Entonces, Machine Learning, Diego, sí. yo sé que tú quieres hablar de Machine Learning, pero déjame decir algo de lo que dijo Juan. Y el 90% del vector está en la persona. Dale. Así lo mencionó Juan. ¿Para qué invierte un atacante en todas las herramientas de ataque que puede usar si simplemente manda un correo electrónico con una fotomulta
y caen miles de personas y todos los días mandan el mismo correo disfrazado con nombres diferentes, el banco, la fotomulta, la entidad de control, etcétera, etcétera. Y nosotros permanentemente estamos haciendo conciencia en el tema, pero la gente aún así cae. ¿Por qué? Porque cada vez más son más especializados esos ataques. Cada vez más te disfrazan el correo que te lo hacen parecer el del gerente del banco. O sea, es muy específico el tema y cada vez más el atacante hasta nosotros nos pone a dudar. Nos dice como, miércoles, ¿será que sí o será que no? Y también entra un tema de suerte. Coincide con que justamente algo relacionado con ese correo que nos llegó nos pasó en días previos al correo. Cierro ese temita ahí. Jason y Alison están lanzando una pregunta. Ya te vamos a dejar hablar de Machine Learning. Y es que dice que si hay un estándar o un marco que defina las generalidades o el esquema del SOC. Bueno, señores, yo los veo muy emocionados y eso está muy chévere. Tenemos dos preguntas acá de algunos de los asistentes. Jorge Fernández nos pregunta si existe un estándar o un marco que defina las generalidades o esquemas que debería tener un SOC. ¿Quién se lanza a responder ahí? Jason, yo abro el tema. Bueno, se lo doy a Diego porque ya lo hemos interrumpido mucho. Dale, Diego. Pues a ver, un estándar específico que nos cuente cómo adelantar un SOC, no lo hay. Lo que ocurre es que tenemos estándares como ISO 27001, como NIST Cybersecurity Framework, como ISO 27032, que nos dicen que debemos proteger el ciberespacio o la información en su defecto para ISO 27001. Pero sí hay unas buenas tendencias y digamos que hay mucha documentación y hay una muy buena comunidad de cómo uno debe adelantar. Yo ahí veo algo interesante y es que, desde mi punto de vista, debido a la evolución de los ataques del cibercrimen y los ataques informáticos, yo veo que en los últimos 10 años podemos decir que han existido dos facetas de SOC. En la primera, los ataques no eran tan evolucionados y digamos que había con una correlación sencilla, yo podía dar pie con bola para lo que está ocurriendo. Pero hoy en día hay ataques mucho más evolucionados y a partir del engaño que menciona Víctor, logran enlazar toda la metodología y la cadena de muerte, como hay una metodología de ataque, todo el ataque para poder ejecutar algún malware, contaminar, entrar a la organización y luego ir más allá. Yo creo que hay mucha documentación y una metodología per se. Bueno, hay un ente que certifica y nos da algunas recomendaciones, pero una metodología per se no creo que la tengamos en este momento. Gracias, Diego. Perdón, Juan, dale. De acuerdo con Diego, existen algunas cosas que pueden ser un poco teóricas, como de pronto uno se puede basar en un Mitre Attack Framework, o de pronto podría mirar había un SOC project en OWASP, pero en realidad, si bien esos son temas teóricos, yo en mi percepción pienso que un SOC depende mucho de lo que necesite mi compañía. Es algo muy a la medida. Depende mucho de lo que necesite mi compañía, de lo que yo tenga por qué proteger y las capacidades tecnológicas que yo quiera comprar dentro del menú. Déjeme conectar eso con la otra pregunta que hay, porque la forma más fácil de identificar un mal consultor. La pregunta que hace Jaime es, estoy buscando saber si un SOC es bueno o mejor que otro, qué estándares debe cumplir, qué métricas de desempeño. Mire, Jaime, si a usted un consultor le dice que el SOC que le sirve a la compañía A, le sirve a la compañía B, descártelo. Nadie va a saber qué métricas son, sino usted con su higiene básica. ¿Qué activos tiene? ¿Cuáles son las interfaces? ¿Cómo se identifican? ¿Cómo las clasificó? Cuando usted tiene un SOC, usted debe saber que no es solo el componente del SIEM. ¿Sí? Estamos hablando de un IPS, un SIEM, un firewall, sistema de alertas, todo un equipo de trabajo. Entonces, lo que le sirve a usted es basado en las métricas de valor que a su compañía le dan. Es saber cuál es su joya de la corona, cuáles son sus activos importantes, qué valor le representan, qué riesgo tienen en términos económicos y cómo ese SOC le va a mitigar la probabilidad o el impacto de esos riesgos.
Cuando usted tenga eso, esas son las métricas que usted necesita y ese es el SOC que usted necesita. Gracias, Jair, por esa respuesta. Jair, yo creo que ahí le diste el punto. Yo creo que la pregunta tiene dos partes. Una es, si yo voy a vender un SOC, pues equípese de todo lo que se pueda encontrar en el mercado para vender un SOC. ¿Por qué? Porque si yo voy a necesitar un SOC, que es la otra parte, entonces entra lo que dice Yair y entra lo que dice Juan. El equipo, la herramienta, el paquete, la aplicación, lo que sea, que le sirve al uno no le va a servir al otro. O le puede servir, pero no con las mismas parametrizaciones que tiene. O sea, no hay un SOC estándar. No puede ser transversal a todas las organizaciones del mundo. Todos los negocios se mueven diferentes. Hay una compañía que le puede vender servicios de SOC a muchas compañías. Sí, claro está. Entre más robusto esté ese SOC, pues mucho más servicios va a poder ofrecer y mucho más compañías va a poder abarcar. Pero lo que dice Yair y lo que dice Juan, necesariamente hay que entender el negocio. O sea, ahí radica todo. Entender el negocio para poder dimensionar la necesidad de la organización y entregar la solución a esa necesidad. Gracias. Bueno, yo creo que ahora sí, Diego, ¿quieres hablar de Machine Learning? ¿Cómo ven las tecnologías de Machine Learning en las herramientas? Y eso me causa mucha curiosidad por lo que acaban de decir, venga, hay que entender el negocio, esto no es una licuadora que usted llega y conecta, compró la herramienta de los 300.000, 500.000 dólares y ya está, mejor dicho, súper protegido, sino como un tema como Machine Learning entra en un SOC. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo veo dos facetas importantes. Uno, pues súper válido lo que todos los compañeros han dicho, tenemos que entender qué vamos a proteger y ahí viene la evaluación de riesgos, el gobierno y tener súper claro que las herramientas, los controles que yo implemente, siendo el SOC un control, pues, me sirvan para el objetivo que yo pretenda. Y lo segundo es lo sofisticado que los ataques están hoy día. Entonces, a partir de la sofisticación, incluso del uso continuo de ataques de Zero Day, es donde entra a jugar que el mecanismo actual de evaluación por patrones, como un antivirus, que chequea en una lista de firmas y nos dice si sí o no, y no más, como la vacuna que tenemos hoy día, que de pronto sirve para este coronavirus, pero la mutación dentro de 3 meses, estoy inventando, de la orinoquía, no va a ser controlada por dicha vacuna. Eso nos está ocurriendo en el mundo, o nos ha ocurrido desde hace mucho rato. Yo incluso este tema lo miraba desde mi maestría. Y es donde vienen temas de inteligencia artificial, temas de machine learning. Yair decía en la conversación que tuvimos hace unos días que machine learning es una serie larga de condicionales. If. Pues esos condicionales nos podrían ayudar a entender si algo se sale del patrón y es totalmente válido porque es otro mecanismo diferente a solo comparación de listas de firmas. Entonces, o sea, es súper válido, es valioso. Y hay algo interesante, por ejemplo, tú que eres experto en Elasticsearch, hasta donde yo me acuerdo, Elasticsearch libre no me da Machine Learning, pero el pago sí. Entonces, ahí uno dice, wow, me va a costar más tener Machine Learning pronto si montara Elasticsearch básico. Sí, yo lo veo fundamental, tenemos que usarlo, pero enganchado con todo el contexto que hemos charlado. Sí, superando un poco la conversación de si la empresa necesita o no necesita el SOC, o si la empresa está en el nivel de madurez al menos básico, ya por lo menos están con el tema de higiene básica para meterse en Machine Learning, ¿sí? Perdón, para meterse en un SOC. El Machine Learning es totalmente necesario comenzarlo a desarrollar en los SOCs. ¿Por qué? Primero, por un par de temas que se mencionan muy frecuentemente, lo que llama la fatiga de seguridad y el ruido de seguridad, el ruido del monitoreo. Entonces, la fatiga de seguridad es porque la cantidad de herramientas que se tienen que manejar en una empresa de tecnología o para el monitoreo de seguridad son muchas. Entonces, como el personal de seguridad normalmente está subestafiado, normalmente no es que sobre la gente de seguridad y están manejando más herramientas de las que pueden manejar. Entonces esto les genera ruido y se pierden mensajes, se les vuelve en paisaje. Y lo segundo es
que también es el ruido, ¿sí? Entonces, entre todos esos mensajes, ¿cuáles son valiosos y cuáles no valen la pena? Entonces, Machine Learning es totalmente necesario. ¿Cuál va a ser la tendencia? La tendencia seguramente va a ser lo que yo veo dentro de mi trabajo, es que sí, hay unas soluciones 1A, los Rolls Royce, trabajan divinamente, son carísimos, ¿sí? Pero también están comenzando a salir soluciones basadas en soluciones open source, como Elasticsearch, los suites como ILK, Elasticsearch, Logstash y Kibana, ¿sí? Que muchos stocks de empresas grandes ya los están utilizando. Aquí el reto no está en la herramienta. El problema está en una sola cosa, los casos de uso. ¿Y quién crea los casos de uso? Entonces, nosotros podemos decir, no, yo lo descargo y lo monto. Pero hay personas que de pronto se dedican a crear esos casos de uso y se vuelven expertos en casos de uso por industria. Entonces, por ejemplo, los casos de uso que le sirven a Yair en la industria farmacéutica global, seguramente no le sirven a Víctor en la industria de la hospitalidad y así sucesivamente. Entonces, ahí es donde viene el conocimiento y ahí es donde vale la pena pagar a un experto. El punto de Juan es tan importante que una parte del SOC no es tanto las herramientas, los equipos, sino la consultoría que va detrás. Es el tema de quién le va a enseñar, porque el Machine Learning necesita que alguien le enseñe a esto cómo funciona. Le enseñe los escenarios, le enseñe los diferentes casos de uso y sobre todo cómo se va a conectar a sus aplicaciones. A mí nada me sirve que tenga la super aplicación con Machine Learning, que se conoce todos los escenarios posibles para una industria en Estados Unidos, a tener un Machine Learning que es para una industria de manufactura en Colombia. Va a ser completamente diferente, los software van a ser diferentes, las reglas van a ser diferentes. Entonces, al final, pues si tengo el Machine Learning de Estados Unidos, sí, muy bonito. ¿La voy a usar? No. ¿Voy a tener un montón de ruido? Sí. Diego y Yair apuntan a cosas muy importantes. Volvimos a ingeniería básica, al caso de uso. De nada sirve la super herramienta, y no es por ponerle nombre. Hoy mencionamos una que nos ayuda y que nos brinda alternativas. La consultoría es lo más importante, o sea, es volver a entender el negocio. O sea, estoy reafirmando lo que ya hemos dicho. Es volver a entender el negocio. Perdón. Sigue. Sí, te escuchamos, Víctor. Víctor se puso en mute. Ruido ambiental. Bueno, Estaba por pasando aquí un avión y creo que generaba mucha interferencia. Es entender el negocio y no es comprar en el supermercado algo que me sirve y que le sirve a todos los hogares del mundo y de Colombia. No, en este caso es algo muy particular para mí, para mi industria. Y lo que dice ayer es importante, la consultoría va muy de la mano. Si no, estoy invirtiendo plata en absolutamente nada. Pero lo importante del Machine Learning es el salirse del patrón. O sea, en que yo estoy creando un círculo en el que ya yo le enseñé a mi SOC, a mi Machine Learning, a lo que quiera, a mi herramienta, y lo que me va a alertar es lo que está por fuera de ese círculo. Ahora, el círculo no se puede montar el día que compramos en el supermercado y dejarlo para toda la vida. El círculo es un proceso constante de renovación y todos volvemos a lo mismo, al origen, al PHBA. Llámelo como lo quiera llamar, pero es el PHBA, es darle la vuelta a la ruedita para poder ir entendiendo el negocio todos los días con las variables que entran todos los días. El tema de la hospitalidad, hace un año funcionaba de una forma, hoy entró la pandemia y cambió completamente el negocio. Hay que cambiar, hay que entender el nuevo negocio. Y eso es casi que del día a día. Gracias. Juan Carlos, ¿ibas a decir algo más? Sí, solamente comentando algo de lo que estaban hablando en el chat. De si el Machine Learning era indispensable en un SOC o algo así, que es un SOC sin Machine Learning puede ser exitoso. Sí, claro, pero lo que pasa es que un Machine Learning bien utilizado le facilita bastante la tarea y hace la labor del SOC más efectiva. O sea, que claro, o sea, los SOC sin Machine, esto es relativamente nuevo. Entonces, hasta ahora estamos aprendiendo a trabajar con Machine Learning en ciberseguridad, pero que se puede, claro. Y muchas veces puede ser para empresas pequeñas que su costo, o sea, su proyección o lo que tienen presupuesta para montar un SOC, puede ser inclusive más económico montarlo sin Machine Learning
porque ese tema de aprendizaje, ese tema de saber realmente y de poderle enseñar a la tecnología, tiene un costo, que es importante. Vale, A bueno. mí me parece válido utilizar todo esto que estamos contando. Decía que es importante entender que un CIEM, la herramienta por sí sola, no nos va a entregar mucho valor, pero cuando ya la convertimos en un SOC, entran una cantidad de elementos y procedimientos de definición de casos de uso, hoy en día de ejercicios de ciberinteligencia amenazas, cibercacería amenazas, en donde requerimos seres humanos altamente capacitados, y eso se engancha con la siguiente pregunta de Jason, y es la famosa brecha de ciberseguridad que tenemos en el planeta, donde mencionan que hay 2 millones de puestos vacantes o brecha, deuda de profesionales en ciberseguridad que se necesitan contratar. Yo quería aquí mencionar que en las respuestas alguien me corrigió en el chat y nos estaba contando que sí hay en Elasticsearch, maravilloso. Yo he visto mucho el ruido, digamos, la publicidad comercial, pero súper interesante. Diego por aquí Escobar nos aclara que en Machine Learning sí hay, para Elasticsearch sí tenemos Machine Learning en Open Source. Y yo quería enlazar con el tema de los 2 millones de profesionales. Bueno, unas entidades dicen 3,5, dice C cuadrado, dice 3,5, otros dicen 4, dicen más. Bueno, tenemos una brecha de profesionales en ciberseguridad. Y esa brecha de profesionales en ciberseguridad es una realidad. Yair decía que tenemos una brecha en muchos campos de los profesionales, pero a mí me ha parecido siempre interesante la posición de Estados Unidos, que viene desde Obama, apoyando incluso que después del high school o el bachillerato se tenga, yo sé que lo conozco claramente en Estados Unidos, no existe en Colombia, y ayer en el discurso de Biden nuevamente mencionó el tema de la educación en ciberseguridad. Entonces, impagaritablemente, la ciberseguridad es una nueva profesión, esos talentos se requieren y son los seres humanos que van a hacer que el SOC sea algo más allá de la simple herramienta del CIEM. Sí, hay un comentario que yo quería hacer conectando con el de unas preguntas que estaban haciendo en el chat. Uno donde dice, el SOC es incompleto si la empresa no se complementa con un NOC. Y otro que dice, tenemos datos desde cuando en Colombia el término SOC, ¿cuándo se está usando? ¿Cuándo empieza? Yo pienso que yéndonos un poquito a arqueología, y por favor mis compañeros que me corrijan o me complementen, en realidad el SOC arrancó fue como un NOC. Esto arrancó fue simplemente como un centro de operaciones de seguridad y tecnología. Y los temas de seguridad, que muchas veces estaban limitados era a un firewall y pare de contar, ¿sí? Eran parte de la infraestructura de IT y ya. Después fue que se fue desarrollando la especialidad. Entonces, así, eso respecto del origen. Pero ahora, respecto de, venga, necesito tener SOC, NOC, la realidad es que deberían estar integrados. La realidad es que como parte del monitoreo de seguridad también debería estar el monitoreo de infraestructura, ¿sí? Porque a veces yo puedo tener no solamente los indicadores de compromiso, sino los indicadores de ataque pueden venir de la infraestructura. A veces el indicador de compromiso es como cuando yo ya llego al carro y yo veo los pedazos de vidrio al lado del carro. Miércoles, me rompieron la ventana. Pero el punto es cómo veo los indicadores de ataque. Y a veces los indicadores de ataque no solamente son por lo que puedan estar detectando los dispositivos activos que hacen correlación, sino también puede ser por una cosa tan sencilla como infraestructura. O sea, comportamientos anómalos en la infraestructura puede ser un indicador de ataque. Entonces, es importante que eso esté integrado. O sea, para mí el SOC y el NOC ya... Claro, Síguele, por favor. La salubridad, el consumo de recursos, el consumo de RAN, el alto consumo de tráfico, nos evidencian algo. Ahí puede estar ocurriendo una situación anómala adversa, bien por operación, que es 100% no, por salubridad de los peces, o bien como el inicio o la evidencia clara de una contaminación. Y ahí nos metemos ya en seguridad. Yo siempre he visto el NOC involucrado dentro del SOC, no lo veo por fuera, no lo veo ajeno. Y en cuanto a la historia,
Yo creo que ahí vale la pena mencionar algo, y es que la historia del SOC en Colombia todavía se está escribiendo, porque lo mencionábamos qué día. En Colombia solamente, yo he hecho como el rastreo, solamente las empresas de alto nivel tienen acceso a SOC en Guayabera, Haitegen, en Ruana de Tunja, Haitegen, Sombrero Volteado. Nuestras pymes hacen todo un esfuerzo gigante tecnológico como de acuerdo a nuestra cultura, como somos. Y nuestras pymes no tienen SOC hoy día. 1507 la superfinanciera y de pronto por lineamiento internacional. Pero la historia del SOC en Colombia todavía se está escribiendo porque no lo tienen, no lo tenemos. Diego, importante lo que tú dices, o sea, el NOC debe ser parte del SOC. Hoy muchas compañías se limitan a alguna aplicación de monitoreo de nuestros estados, digámoslo así. Un disco que se alarma, una memoria que se alarma o algo por el estilo. Ese es casi que el mejor escenario. El peor escenario es que hay compañías que no tienen nada. Entonces, seguridad arranca en los 3 pilares básicos: disponibilidad, confidencialidad e integridad. El NOC nació pensando en la disponibilidad de la información, en que toda nuestra infraestructura estuviera arriba. Se fue especializando, como dijo Juan, y ya hoy tenemos un concepto de seguridad un poco más amplio, pero creo que no pueden trabajar juntos. No pueden trabajar desligados, perdón, deben trabajar juntos. Totalmente válido. Muy bien. Oiga, ustedes la tienen muy clara en estos temas. Sigamos avanzando, muchachos. Cerremos, hablemos un poquito del talento experto en temas de ciberseguridad. Creo que nos comimos un poco el modelo de pricing, si el modelo de pricing es un restrictor. Y al final, ya para cerrar, ¿qué hace exitoso a un SOC? Entonces, si les parece, pasemos muy rápidamente el modelo de pricing. Cada uno denos la respuesta corta de si el modelo de pricing lo hace escalable, si yo incremento en cantidad de hosts y la empresa crece, la cantidad de eventos es flexible, una herramienta o las herramientas que deben utilizar un SOC. ¿Cómo ven eso? Muy rápido. El pricing tiene que ser lo más escalable y flexible posible. Y esto solamente lo puede garantizar hacerlo por medio de un proveedor. No tiene ningún sentido ponerse a montar hoy en día un SOC in-house. Hoy en día sí es cierto que pueden existir capacidades que yo tenga que tener, pero el SOC como tal, los servicios y sobre todo la semántica y el entendimiento y el hallar el significado, o sea, el machine learning o la correlación, o llámenlo como sea, normalmente esa inteligencia la pone un proveedor, porque es el que ya se mató a la cabeza, el que sacó los piojos, sacando los casos de negocio y afinando sus herramientas. Déjeme unir estas dos preguntas en una sola. En un SOC usted requiere muchos más perfiles que solo el personal técnico, ¿sí? Hoy tenemos gente técnica, posiblemente sí, pero no tenemos gente especializada en entender riesgos, en entender amenazas, no tenemos personas que puedan responder a eventos de este tipo. Todo eso hace parte de un SOC. Inclusive, no solo personal en sitio del SOC, sino personal en remoto. Puede ser el que hace las investigaciones de malware, el que colecta los datos. Todos estos servicios facilitados por el SOC requieren personal especializado y hoy no lo hay. No tenemos en este momento personal que cumpla esto, no solo en Colombia, no solo en Estados Unidos, en Canadá. De verdad no lo hay. Y tenemos un problema con Colombia, es que las personas pueden tener la capacidad, podemos enseñarlos, pero no tienen cómo comunicarse al exterior. Tiene una deficiencia clara en inglés que impide que podamos usar ese talento local en posiciones de SOC, no solo en Colombia, sino hacia afuera. Gracias, Sí, verdaderamente es un tema donde deberíamos, seguramente todos los que estamos en esta llamada, somos personas que de alguna u otra manera estamos en el mundo de la seguridad. Y la invitación que estábamos haciendo todos el otro día es, hombre, tenemos que promover temas de ciberseguridad dentro de Colombia, porque el talento está, pero tenemos temas de comunicación y verdaderamente eso es un tema que es tan grande. O sea, no solamente es que el problema es grande, no solamente veamos que el problema es gigantesco porque no hay talento experto, también veámoslo como una oportunidad. Veámoslo como una oportunidad profesional, una oportunidad de negocio, una oportunidad de aprendizaje, por donde sea. Yo quiero decir que en cuanto al pricing que dice Jason, pues yo creo que eso ya en este momento, eso varía por tendencias. Antes era EPS, eventos por segundo, ahora son gigas por día, y eso ya está definido.
¿A mí qué me parece? En las empresas comerciales, de los SOC comerciales, eso termina siendo caro y es costoso. Un SOC no es barato. Un SOC hoy en día es costoso y como lo decíamos, no todo el mundo lo tiene. Y no vale la pena, como Juan, tenerlo en sitio, pues porque le va a dar un grupo de personas que no aplican. Entonces, necesitamos fomentar emprendedores que aprovechen este nicho de negocio, como lo decíamos. En Colombia las pymes no tienen un SOC, no lo conciben, de pronto no les genera, no lo ven como un valor porque es costoso y se requieren emprendedores que ofrezcan esto, como dice Juan, como un servicio con toda la parafernalia y la metodología que se tiene que hacer. Yo dicto clases en la universidad y estoy al frente del cañón de la educación y me enfrento a lo que les comentaba que día a todos mis compañeros, el problema gigante del inglés, porque hoy en día cualquiera a punta de YouTube podría volverse un experto, pero simplemente es que el DEFCON, el evento Hacker Underground, está público, está gratis, pero está en inglés. Y ya se me asustan. Y el año pasado, por pandemia, solo 2 de mis alumnos terminaron entrando a los ejercicios del DEFCON. Entonces, uno incluso sin asistir, el modelo educativo va a cambiar muchísimo. Yo no sé, yo no veo todavía, no veo qué va a pasar en el futuro, pues porque cualquiera podría aprender hoy en internet simplemente con las ganas, la disciplina, porque ahí está la información. Y veo que tenemos que evangelizar, tenemos que continuar con el evangelio. Yo me considero que lucho todos los viernes y los sábados en clase con los muchachos evangelizando, y como lo dice Juan, pues necesitamos fomentar esto y romper un poquito la barrera del inglés y el temor. Podemos sacar cosas muy grandes adelante. La malicia, decía Juan, que ya la tenemos. Señores, hay un punto también importante y es la capacidad de hablarle a otra persona, que somos muy técnicos. Simplemente sabemos mencionar lo que nosotros normalmente sabemos, pero cómo nos entiende un contador, cómo nos entiende un administrador, cómo nos entiende otra persona que no está en este mundo, que no maneja el lenguaje técnico, ¿cómo le llegamos a esas personas? Y ahí está el secreto de las organizaciones. Ahí está el secreto de entender el negocio y trabajar de la mano con el negocio. Ahí está el secreto de gobernar, el poder comunicarse con la alta dirección, plantear las situaciones, plantear las soluciones y poder sacar adelante los proyectos. Bueno, señores, oigan, muy interesante. Sé que Javier se tiene que ir a clase, entonces vamos con la última pregunta. Tenemos como 3 o 4 preguntas, que estaban en el chat. Sí, ya vamos para allá, tranquilos. Vamos con la última pregunta de los temas y ya vamos con las preguntas de los asistentes. Entonces, en una frase, ¿qué hace exitoso un SOC? Jair, empieza tú que tienes que salir. Creo que la frase sería, si usted sabe cómo funciona su negocio y sabe cuáles son sus activos de información, va a poder hacer exitoso su SOC. Gracias. Juan. ¿Qué hace exitoso un SOC? Unos buenos casos de uso, funcionales, ajustados y probados. Ojalá en distintas empresas, ojalá del mismo sector. Víctor, ¿tú qué opinas? Jason, que esto como que es un concurso de trova y vamos construyendo. Lo que dice Yair más lo que dice Juan, más ponerse... Más algo. ¿Perdón? Lo que dice Yair, lo que dice Juan, más unos procesos muy bien estructurados. Lo que vamos a decir, dale. Unos equipos muy bien definidos, configurados, parametrizados, actualizados y unas personas capacitadas. Gracias, Víctor. Diego. No se congeló la imagen. Creo que a Diego le están haciendo un ataque de OS. Diego no vino al concurso de trova. Diego, ¿nos escucha? No, se quedó congelado. Creo que se quedó congelado. Bueno, mientras vuelve Diego,
vamos a responder las preguntas que hay en la caja de preguntas. Entonces, aquí hay una que dice, esta ya la contestamos, si el SOC es incompleto, si la empresa no se complementa con un NOC, que esa ya quedó resuelta. Hay otra que dice, Machine Learning debe ir de la mano de intercambio de información, ¿cierto? Hola, Sí. Diego, ¿ya volviste? Se está intentando comunicar. ¿Diego? Se fue. Creo que se Perdimos a cayó. Diego. Lo perdimos. Bueno, Machine Learning, claro, depende totalmente de los datos, pero es que no se trata de, mire, el output depende del input. Entonces, si yo le alimento basura, pues el Machine Learning me va a botar basura. Entonces, tiene que ser escoger inteligentemente la información, pero también los sistemas de Machine Learning se pueden hacer tuning, se pueden entrenar, se pueden ajustar. Entonces, y no solamente eso, lo más importante es, perfecto, Machine Learning me puede dar muchos insights, pero la pregunta del millón es, ¿qué decisiones voy a tomar con eso? Porque Machine Learning es una herramienta más. Aquí lo que más importa es la toma de decisiones. Creo que volví, no sé si me escuchan, qué pena. Hola, Sí, Diego, señor. sí. Seguías tú con que hace exitoso un SOC en una frase. No sé si sepan que toda la tarde ha estado caído el backbone de TV afectando hogares y empresas. Bueno, para mí, yo les decía para mí, que yo le doy mucho más valor a la competencia y al conocimiento especializado en cómo aterrizar un SOC, cómo implementar un SOC, para que pueda hacer lo que decía Juan, para que pueda tener unos excelentes casos de uso y para que estudie día a día el fenómeno del cibercrimen y las nuevas tendencias de ciberinteligencia, amenazas, de ciberhunting, para que pueda entender que el SOC es algo valioso, lo pueda desplegar de la mejor manera y le dé valor a la organización. Ya. Sí, Gracias, sigan que Diego. los interrumpí. Bueno, les propongo lo siguiente. Tenemos 1, 2, 3, 4 preguntas más. Yo le agradecería a los asistentes que vayan registrando sus preguntas. Vamos a la parte del demo. Les cuento muy rápidamente sobre una de las herramientas. Pues ya la hablaron hace un momento sobre Elasticsearch. Hacemos un demo muy corto. Eso no toma más de 10, 15 minutos. Y volvemos a las preguntas. Mientras tanto, por favor, a todos los asistentes, registren todas las dudas que tengan, ya sea los panelistas del tema central, que es lo que hace exitoso a un SOC, o sobre la exposición que a continuación voy a hacer, si les parece a todos. Bien, entonces, ¿qué me gustaría contarles muy rápidamente? Creo que Jair se tuvo que ir a clase. Muchísimas gracias, Jair, por asistir. ¿Qué me gustaría contarles? Como la propuesta que tiene Elastic con su solución de seguridad para cubrir gran parte de los retos que ustedes mismos nos han contado, estos expertos, estos panelistas. Hay 3 retos importantes que tiene pues, todo SOC, toda área de ciberseguridad, y es que cada vez tenemos más puntos ciegos. Lo que decíamos, temas como la transformación digital que nos obligó la pandemia por el COVID-19, nos generó más puntos ciegos, ahora tenemos más puntos que cubrir desde el punto de vista de seguridad. Cualquiera es un objetivo, sea una persona, sea una empresa grande o pequeña, es un objetivo para los ciberatacantes, entonces eso complejiza más las cosas. Ya esa percepción que tenían, no, yo soy una empresa pequeña, a mí no me van a atacar, eso ya no pasa. Ahora el crimen organizado que tiene en torno a la ciberseguridad es que todos somos un target potencial. Y lo otro que sucede es que los analistas de seguridad están sobrecargados, y esto sumado a la ausencia de talento que hay en términos de talento de ciberseguridad, pues nos pone una complejidad adicional. Miren nada más la foto, este hombre tiene aquí 3 pantallas, otras más adelante, un teléfono, un portátil, y tiene que estar pendiente de todo, y pues no puede fijar la atención en más de una cosa, de manera que las herramientas que tenga le deben permitir enfocarse en lo que realmente le va a ayudar a tomar decisiones, que es lo que decía Juan. Vamos a enfocarnos en tomar decisiones. Entonces la propuesta de la SIG es eliminar los puntos ciegos, eliminar los threats o las amenazas a escala, y darle herramientas o armar a cada uno de los analistas de ciberseguridad para que puedan operar los SOC de una mejor manera. ¿Cómo se ve eso? Pues la propuesta de la SIG es más que ser un CIEM, más que ser una herramienta de EDR,
es ofrecer una solución de seguridad totalmente unificada que le permita a las organizaciones tener una visión holística de seguridad de lo que pasa en sus compañías. ¿Y sobre qué se basa? Sobre prevenir, detectar y responder, que es otra de las cosas de las que estaban ustedes hablando hace un momento. ¿Y cómo lo hace? Ya estábamos hablando del Elastic Stack. El Elastic Stack lleva mucho tiempo existiendo en el mercado, es open source, y lo que hizo Elastic en los últimos años fue robustecer o darle un valor adicional a la solución de Elastic Stack para que pudiera ser utilizada, o para que pueda ser utilizada como una solución de seguridad totalmente completa que permita lo que vimos anteriormente. Desde el punto de vista de eliminar los puntos ciegos, lo que nos permite es que de manera centralizada podamos encontrar y buscar los insights necesarios desde el punto de vista de seguridad, sin importar en dónde esté la data, sin importar el volumen de datos, la variedad de datos, la antigüedad de los datos, que me permita buscar muy rápido lo que yo necesito, de manera que, independientemente de que sea mucha información, yo pueda identificar los puntos ciegos en esos grandes volúmenes de información. En segundo lugar, lo que tiene que ver con detección, que nos permita detener amenazas a gran escala, que independientemente de qué tan grande sea mi organización, qué tan compleja sea o cuáles sean los tipos de datos, yo fácilmente pueda eliminar las amenazas en una escala muy grande sin invertir muchísimo esfuerzo allí en términos de horas humanas. Y por último, es entregarles a los analistas de seguridad lo necesario para acelerar la remediación desde el punto de vista de que sea mucho más fácil tanto la curva de aprendizaje como que se orienten más a tomar decisiones que a operar la herramienta desde el punto de vista de protección y de ciberseguridad. Bien, este es como el ecosistema de Elastic. Muchos de ustedes, los panelistas, hablaron de Elastic. Muchas de las personas que están aquí conocen de Elastic. Pues el Elastic Stack, al ser de código abierto, la solución de Elastic Security o el Elastic Security Solution, lo que hace es incorporar todo lo que esa experiencia de años de código abierto le ha podido entregar para traer una solución mucho más fuerte. Integración con muchísimas marcas conocidas, cloud, no cloud, etcétera. Lo que ha aportado a la comunidad, no sé si sepan que hay CIEMs como Wazoo, como SoftLK, que han sido construidos sobre Elastic. Ahora lo que hizo Elastic es tomar mucho de allí, incorporarlo. Ahorita hablaban un poco sobre las reglas de detección, que más adelante las vamos a ver, de Machine Learning. Son de código abierto, yo las puedo encontrar en GitHub, mejorarlas, ajustarlas, sacar de ahí de lo que la comunidad ha creado para robustecer las detecciones y hacer más preciso mi solución de seguridad basada en Elastic. Bien, les quiero mostrar cómo Elastic pretende que funcione un SOC desde el punto de vista de seguridad. Entonces, lo que permite hacer Elastic es traer información de muchísimos puntos, aplicaciones, firewalls, dispositivos de red, llevarlos y centralizarlos en Elasticsearch para poder tener una correlación. Incorpora un motor de detección que, entre otras, tiene Machine Learning, que funciona a través de puntos, umbrales que yo pueda identificar, y eso lo que permite es disparar alertas que le permitan investigar a los operadores del SOC. ¿Cómo se ve eso, digamos, en la realidad? Les voy a mostrar un poco Elastic funcionando. Entonces, aquí lo que tenemos es el overview de todas las fuentes de información, muchas de ellas de las que tenemos acá. Todo lo que me está llevando información y datos a Elasticsearch. Tenemos información de Endpoint Security, tenemos información de eventos de Windows, tenemos información de trazas de red, DNS, Flow, TLS, etcétera. Y más que tener eventos, pues esto no me dice mucho. Me tengo que enfocar en las detecciones. En esta parte de acá, en el motor de detecciones, que me dicen dónde me debo enfocar para no tener un mundo de eventos que a qué horas voy a mirar, que se vuelven paisaje, sino que me permita enfocarme en lo que son detecciones. Aquí estamos viendo que hay un malware detectado en un endpoint, en una máquina. Puedo darle clic a esa máquina a ver qué es lo que está pasando en ese equipo en particular. Ya no miré todos los eventos, simplemente me enfoqué en las detecciones, y de las detecciones llegué a una máquina en particular. Y aquí es donde la propuesta de Elastic es
que Machine Learning sea algo que me permita a mí ser mucho más eficiente en la investigación que puedo hacer desde el punto de vista de una amenaza. Entonces lo que tenemos acá son anomalías detectadas por Machine Learning. Estamos viendo conexiones hacia un host que son anómalas. Él me está diciendo, mira, no es usual que este equipo se conecte tantas veces o haga tantas peticiones de DNS a este host. Y aquí hay otra detección que me dice, mira, no es usual que el proceso de WS Script, probablemente algún script de PowerShell, se ejecute tantas veces. Eso no siempre pasa, particularmente en esta máquina. No necesariamente es algo malo. Lo que está pasando es que es inusual que suceda. Y ahí es donde Machine Learning, digamos, cobra valor. Otra de las cosas que puede hacer Machine Learning, por poner un ejemplo, es si yo soy un analista de un administrador de infraestructura y siempre me conecto al servidor A, y Diego es un administrador de infraestructura que siempre se conecta a un servidor B, y lo normal es que yo me conecte al servidor A, pero en algún momento me conecto al servidor B, no estoy haciendo un ataque de negación de servicio, no estoy colocando mal mis credenciales. Lo único distinto a la normal operación es que yo siempre me conecto al servidor A y en un momento me conecté al servidor B. Eso es un login sospechoso que detecta algo como Machine Learning. Y todas esas reglas de detección, como lo dijimos anteriormente, son de código abierto. Yo puedo ir a GitHub, modificarlas, ajustarlas, crear algunas nuevas y ponerlas en la comunidad. Muchas de las reglas de detección que tiene Elastic Security Solution están basadas en Maitre, la gran mayoría. Hay reglas predefinidas para las nubes públicas, hay reglas predefinidas para Windows, para Linux, como para los entornos más comunes, y lo que nos permiten es hacer este tipo de identificaciones. Esta, por ejemplo, de una creación anómala o creación de un proceso que usualmente no se instancia, es una de las reglas predefinidas. Y pues aquí nos lleva a decir, venga, ¿qué está pasando? Entonces, por ejemplo, tenemos un usuario que es el que mayoritariamente inicia sesión. Algo que puedo hacer es hacer un drill down de, ok, ¿qué es lo que está haciendo este usuario en la máquina? Y me gustaría entender también, oiga, si estamos lanzando scripts de PowerShell, pues de pronto sería interesante ver acá, déjame ver cuándo ese usuario ha lanzado procesos de PowerShell para poder tener una visión un poco más detallada. Entonces digamos que cuando el process name es PowerShell.exe, a ver qué pasa en esos momentos. Bien, aquí de primera mano estamos viendo toda la traza en el tiempo de lo que ha hecho este usuario, todo lo que ha pasado en términos de red, todos los eventos. Hay unas modificaciones en el registro de Windows, hay unas peticiones para levantar procesos que levantan conexiones de red a determinados puertos. Y es una primera foto inicial de lo que me está diciendo Elastic Security Solution en términos de qué es lo que está pasando en la red, particularmente desde esta máquina. Algo le pasó a mi Chrome, no quiere funcionar. Estoy igual que Diego ahorita con ETB. Tengo como problemas de internet, discúlpenme ahí la falla técnica. Tranquilo, ya volvió tu cámara. ¿Ya volvió mi cámara? Sí, sí, ya te estás viendo. Ok.
Me está fallando Chrome, no sé por qué se revienta. Ley de Murphy, mi querido Jason. Así es. Como raro Chrome canibalizándome la memoria. Es normal, sí. Vamos a ver cómo estoy de... Tengo un ataque de negación de servicio en mi memoria. Se murió el Chrome. Jason, Se me murió Chrome. ¿Qué pasó? mientras solucionas temas de memoria, Respondamos las preguntas. Sí. respondamos las preguntas, sí. Sí, dale. ¿Es buena práctica y considera que en Colombia existe actualmente la tendencia de tercerizar el servicio del SOC? Ya lo respondimos. Yo creo que no es que exista la tendencia o no exista. Creo que hoy por hoy casi que se vuelve necesario. Es imposible tener in-house, a menos que sea una compañía muy grande, un equipo especializado, unas herramientas específicas, unos procesos maduros y que evolucionen permanentemente en la medida en que evoluciona la organización. Desde mi parecer, y creo que mis compañeros están de acuerdo, creo que es necesariamente la respuesta es tercerizar. Para mí es la única respuesta posible. Sí, y yo creo que contarle que es que no está ocurriendo porque, como tú lo dices, desafortunadamente los actuales proveedores de SOC, los actuales fabricantes de SOC, pueden tener un precio alto y todavía no se ha difundido de forma masiva, siendo que por el otro lado, para los cibercriminales, toda empresa, tanto los que tienen SOC, los que no, son objetivos atractivos. Claro, efectivamente, sumando a lo que dicen ustedes dos, una tendencia que se ha visto es que los cibercriminales buscan también industrializar sus capacidades de ataque. Entonces ellos van masificando esa capacidad de ataque y a veces no necesitan atacar 1 o 2, sino pueden estar atacando 20 objetivos al tiempo. ¿Para qué? Porque entonces ya lo que hacen es no se van por los objetivos de alto valor, que son los que tienen más dinero para invertir, sino se van por las empresas más pequeñas que saben que tienen protecciones más débiles y son mucho más fáciles de atacar y tienen una mayor probabilidad de pasar no detectados y que el mismo crimen quede impune. Entonces, esto se vuelve no solamente, ya no se vuelve un tema de ir a hacer atracos bancarios a mano armada, ¿sí? Sino se vuelve algo así como carterismo masivo, ¿sí? Por decirlo así de alguna manera. Ya los ataques son pequeños y además hay muchas empresas que manejan cantidades importantes de dinero y aún se consideran pequeñas o medianas empresas, pero son empresas que mueven dinero. Esa respuesta genérica que le dan a uno algunos gerentes de que yo no tengo nada de valor porque vendo pijamas, pero resulta que sí, vende 100,000 pijamas y consigna la rentabilidad de las pijamas en la vivienda o en Bancolombia, y ese es un lugar atractivo para el criminal. Entonces sí lo pueden atracar, sí le pueden robar sus credenciales y sí puede ser víctima. Entonces, claro que sí necesita seguridad. Otra persona nos había preguntado aquí que cómo se integra la gestión de seguridad del SOC o la gestión del SOC con tecnología para mostrarle valor a la organización. Yo le escribí, aproveché mientras que Jason estaba aquí, yo le escribí y le comenté que pues tarde, bien sea temprano, o bien sea en tiempo real, o bien sea ya en la ocurrencia, un SOC debe detectar
los intentos de ataque, la materialización de las amenazas, y estos son métricas, valores muy importantes que muestran que el SOC está funcionando, y dos, me pueden retroalimentar al área TI para mejorar los controles existentes o implementar nuevos controles o medidas de defensa. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Cómo saber si mi infraestructura ya se encuentra segura luego de haber recibido un ataque? Ahí a mí me parece maravilloso, no sé si Juan coincide conmigo, Mitre Attack o Mairo Attack, porque a través de emulación de adversarios me permite a mí aterrizar ejercicios de Red Team o de Purple Team, siendo Red Team el equipo que ataca, siendo Blue Team el equipo que defiende y siendo Purple Team donde los dos se conversan. Me permite a mí definir campañas con ataques reales del catálogo de Mitre, sacado del frente de batalla de organizaciones, de profesionales que están defendiendo las empresas, y me permite a mí hacer una simulación exacta de la campaña o del ataque, incluso perfilado por un grupo, Lazarus, de Norcorea, quien sea, perfilado por grupo, perfilado por nicho de negocio, y me permite entender si otra vez ese ataque tendría efecto, si la defensa funciona o no funciona. Y en Purple Team, como se recomienda hoy día, el equipo azul de una vez entraría a afinar medidas para que no volviera a ocurrir. Totalmente de acuerdo con Diego. Solamente quiero añadir una cosa. No nos olvidemos también de los temas básicos. Muchas veces la gestión de baselines, la gestión de las líneas base, la gestión de las configuraciones base es fundamental. A veces yo como me doy cuenta que fui comprometido, pues porque mis líneas base de configuración cambiaron. Entonces, también tiene que ver la manera de detectar eso. Entonces, no solamente desarrollar esto que menciona Diego y es el deber ser, pero también es back to the basics, irse a lo elemental. También es importante. Hay otra pregunta, ¿es buena práctica y considera que en Colombia existen actualmente la tendencia? Era la de tercerizar. Bueno, ya creo que la contestamos, le dimos bastante vueltas al tema de implementar un SOC tercerizado. Carlos tiene una última. ¿Cómo sería la estructura recomendada para el equipo o recurso humano en un SOC? Bueno, esa está súper interesante. ¿Cómo se desglosa el equipo humano en un SOC? Bueno, el problema es que el SOC es un montón de cracks, ¿no? Porque no solamente tienen que estar las personas que están en el monitor de respuesta, a veces pueden haber personas que están, por ejemplo, enfocadas en análisis de malware, personas que están más enfocadas de pronto en el control de equipos perimetrales y demás, temas de networking o seguridad de red como tal, personas que están más enfocadas en el tema de casos de uso, reglas de negocio, la correlación, el crunching de los logs. O sea, ahí creo que mi amigo Diego puede darnos una cátedra al respecto. Sí, bueno, pues digamos que está lo básico, que son los operadores, que se estratifican por niveles, operador nivel 1, 2, 3, y pues el operador 1 es el que está al frente, toma la alerta de la herramienta, pero tiene que descartar de que se trate un falso positivo lo más rápidamente posible, porque si llega a ser un positivo, pues tiene que intervenir y tomar la acción. Y se hace algo muy similar a un triage, se hace algo muy similar a la confirmación de la anomalía a partir de análisis de malware. Hay herramientas que no necesito ser un experto para identificar que un artefacto de un archivo sea un malware, cosas como virus total, aunque hoy, para no alertar al delincuente a veces no se recomienda usar cosas como virus total, sino otro tipo de plataformas que no expongan, que yo no le permitan entender al delincuente que yo me estoy dando cuenta que está aquí en mi organización. Pero creo que finalmente a mí me parece que involucrar los nuevos roles de ciberinteligencia, amenazas y de cibercacería, pues son valiosos. Yo veo que lo podemos estratificar por operadores, es el mecanismo típico, siendo algunos skills súper básicos en cada uno de los niveles, como el especialista de malware, como el que hace el triage, como los que son capaces de detectar tráfico también, analizar tráfico. Hay muchas
competencias particulares. Y aquí algo también interesante, Juan, que lo decíamos, es que hoy en día el que se gradúa de ciberseguridad es como un médico que tiene 10.000 especializaciones posibles. Yo me gradué en ciberseguridad, pero puedo ser forense, puedo ser hacker ético, puedo ser web pentester, puedo ser experto en ISO 27001, puedo ser analista de SOC, que es el que nos están preguntando en este caso. Y el analista de SOC le toca hablar de todo un poquito, pero de pronto tiene que hablar de gestión de incidentes más, de contención más, de la metodología y de las partes técnicas. Espero no haberlos enredado mucho, pero es un tema interesante y espero haber dado alguna luz. Creo que ya no tenemos más preguntas. No, señor, muchas gracias. Víctor me está diciendo que tiene que retirarse, entonces nos quedamos Juan y Diego. Había otra pregunta que yo respondí por ahí en chat. Y Señores, es muchísimas gracias. Sí, como dice Jason, me ausento. Gracias por este tema, la verdad, tan interesante y todavía hay mucha tela para cortar. Podemos seguir hablando del tema mucho más. Gracias, Víctor. Chévere que hayas podido participar. Un abrazo, que estés bien. Ya resucitó mi equipo. Había una pregunta, les decía que si Elastic es Cloud. Sí, Elastic está en la nube. Pues Elastic Cloud es la solución de Elastic ofrecida por Elastic en la nube, pues lo cual facilita, digamos, la adopción. Las tecnologías cloud, pues ahorita es lo que está muy de moda desde hace varios años, y pues el tema del pagar por uso y por lo que yo necesito flexibiliza mucho el crecimiento. Entonces les decía que Machine Learning aquí nos detectó un par de cosas, unas conexiones hacia un host que se llama withyourface.com. Machine Learning también nos dice que hay un proceso WS Script. Lo que hice fue irme acá a la Timeline Investigation a verificar cómo estamos en términos de lo que ha hecho uno de los usuarios o el usuario que más se ha autenticado en esta máquina, y los procesos de PowerShell que ha levantado. Entonces, efectivamente, aquí vemos que es a través de PowerShell que se están levantando las conexiones a withyourface.com. Esto nos responde qué es lo que, digamos, responde por qué estamos generando todas estas conexiones hacia este host en términos de DNS, y nos responde también por qué estamos levantando tantas veces o fuera de lo inusual el proceso wscript.exe. Y aquí es donde yo digo, el Machine Learning cobra cierto valor, porque esto no es realmente levantar el proceso de PowerShell, no es algo malo, consultar un host DNS no es algo malo, pero hacerlo una cantidad de veces que no es normal, eso es algo sospechoso. Entonces, creo que ahí es donde ayuda. Obviamente, como les decía, hay otros casos en los que Machine Learning resulta ser muy importante, y algo que me permite hacer Machine Learning es que yo puedo crear mis propias reglas. Entonces, si yo estoy trayendo información del negocio, recuerden que el Elasticstack me permite conectarme básicamente a cualquier fuente de datos. Si yo estoy trayendo información de negocio y quiero que me alerte cuando esa información de negocio cambie, eso lo puedo hacer a través de Elastic y a través de Machine Learning, por esa flexibilidad que me da el que sea un producto de código abierto y sea tan abierto desde el punto de vista de personalización y todo lo que puedo hacer yo aquí. Ahora, no sé, supongamos que es que el usuario James Splitter es un usuario curioso y estamos hablando de que es un usuario que le gusta hacer cosas por allí. Yo puedo crear esta Timeline Investigation como una regla de detección. Una de las cosas que puedo hacer es decir, ok, quiero guardarlo. Entonces, voy a guardar el query y le voy a poner James haciendo cosas sospechosas, por poner un ejemplo. Y esto, si me devuelvo al motor de detección de Elastic, yo puedo crear reglas de detección con base en timelines que previamente haya creado. Y todas estas reglas de detección no es como la licuadora, no es las instalo el producto y tengo que activarlas todas, no, simplemente yo puedo decidir cuáles instalo, decidir cuáles son las que más hacen sentido a mi caso de negocio. Si yo solamente tengo servidores Linux, ¿para qué activar las reglas de detección de Windows y viceversa? Hay unas reglas específicamente construidas de Machine Learning, como les decía. Hay otras reglas construidas a partir de Maitre, y yo pues también puedo crear mis propias reglas de detección. Entonces puedo crear aquí una nueva regla y sencillamente voy a traer una búsqueda que ya guardé, que es James haciendo cosas sospechosas,
y de aquí en adelante me va a alertar cuando el usuario James levante un proceso de PowerShell. Y pues llegué a que James pudiera ser un usuario sospechoso que le gusta jugar con Machine Learning, gracias a que le gusta jugar con PowerShell, perdón, gracias a que el Detection Engine y las reglas de anomalías de Machine Learning me llevaron a eso. ¿Por qué? Porque encontramos unas conexiones a un host DNS que usualmente no se consulta, porque encontramos un proceso que usualmente no se levanta en esa máquina. Si estuviéramos hablando de un servidor, de pronto eso es algo más normal y Machine Learning sabe que es normal y no lo alerta, de manera que es un aprendizaje automático. Y solamente también para aclarar, el Machine Learning de Elastic es un Machine Learning no supervisado. Por ahí Diego ahorita estaba escribiendo, es no supervisado, es decir, no tengo que ser un científico de datos y saber de Python y entrenar modelos. Básicamente con una interfaz muy amigable con el usuario puedo crear alertas de detección sobre cualquier variable que yo quiera y sobre la información que yo quiera. También decían, venga, el tema de Machine Learning es importante, la información. Juan nos decía, sí, depende de la entrada, depende de la salida. Entonces, la entrada en Elastic puede ser lo que ustedes se imaginen, porque el Elastic Stack está diseñado para traer información desde donde ustedes necesiten. Y ya teniendo información de lo que yo quiera en Elastic Machine Learning o en Elastic Security Solution, puedo crear una regla de Machine Learning que me alerte de lo que está pasando específicamente en mi información. Eso es conectar mucho más. Ahora, no necesariamente tiene que ser con Machine Learning, simplemente traer cualquier tipo de información y alertar cuando encontramos un umbral, un error o lo que sea, es lo que me permite hacer Elastic y es la flexibilidad que tiene y el potencial que me da de ir a la personalización necesaria para conectar mucho más la herramienta con el negocio y las necesidades que debería cubrir un SOC. Y con eso cierro mi demo. Jason, aquí alguien preguntó justo lo que estás hablando y dice que cómo se soluciona que muchas herramientas de Machine Learning se quedan en las reglas por defecto y los clientes se terminan llenando de basura. Entonces es lo que tú estás contando, que no es tan difícil, ¿no? Sí, de acuerdo, no es una ciencia oculta, realmente lo importante es tener la información y el Machine Learning de la SIG es muy, se llama no supervisado precisamente porque está pensado para el usuario final. Entonces es muy bueno en detectar anomalías, detectar patrones anómalos y es muy bueno haciendo forecasting, predicciones. En eso es muy bueno. No vamos a decir que son códigos por ahí que yo voy a entrenar, redes neurales, no. Está específicamente construido para eso, porque eso es lo que genera valor. Entonces, si tú ya sabes que tienes una variable, no sé, cantidad de transacciones, cantidad de, hablemos de un e-commerce, bien, yo sé que mi tendencia de transacciones es actual, le digo a Elasticsearch, cuenta la cantidad de transacciones, Machine Learning ten en cuenta la cantidad de transacciones, ten en cuenta el calendario, nosotros no atendemos tales festivos o hay una estacionalidad que no es, ten en cuenta que este día es Black Friday y alértame cuando la cantidad de transacciones no sea consistente con el histórico. Eso es lo que hace Machine Learning y eso lo puedo personalizar para que no sea prender la licuadora y funcionó y ya y llenarnos de un montón de reglas que pues al final no me van a hacer sentido con lo que es mi caso de negocio. Y pues recuerden que Elastic más que una herramienta de seguridad es una herramienta que me ofrece capacidades de búsqueda, observabilidad y seguridad, todo en una misma solución. ¿Eso qué ayuda? Que hago una inversión que me permite cubrir varios casos de uso, perdón Juan, ya te doy la palabra, es una sola inversión, un solo software y con ese mismo software cubro varios puntos de vista, cubro varias soluciones y eso pues desde el punto de vista de rentabilidad y retorno de la inversión del proyecto pues suena más atractivo que comprar una herramienta para el SOC, otra herramienta para el equipo de operaciones, el tema de observabilidad, otra herramienta distinta para el buscador que tiene mi e-commerce, sino que contrato una sola herramienta, implemento los 3 casos de uso y eso me permite pues tener una rentabilidad y un retorno a la inversión mucho mayor. Ahora sí te doy la palabra, Juan, discúlpame. No, para nada. Complementando con lo que tú dices, es que los casos de uso no solamente hacen la diferencia en la vida y la muerte en la detección, sino también es lo que marca la diferencia entre el servicio de un SOC y otro. El hecho de que un SOC tenga la capacidad de proponer y detectar, proponer y basar su detección en casos de uso que sean eficientes. Y sobre todo que tenga la capacidad y la disposición de customizarlos, de personalizarlos, es lo que hace la diferencia en la detección. Hay SOCs que simplemente te agarran y te aplican un conjunto de reglas básicas por defecto y ya.
y lo único que tienes es basura e información que es, no tiene sentido, no tiene significado. Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre un SOC y otro. Gracias, Juan. Diego, no sé si quieras agregar algo más. No, que incluso sin Machine Learning, los SOC normalmente tienden a acumular basura y como lo mencionábamos, de pronto, para efectos de una auditoría, pues le muestran eso al auditor y el auditor le pone chulo, no entiende mucho, no analiza, llega para allá. La regla decía, la 007 dice, tiene que tener SOC, ahí lo tiene, ahí tiene la mesa, chulo. Pero no le está dando un valor real, que era el último punto de tus preguntas. Tiene que darle un valor real. Yo implemento un SOC es para tener un sistema de visualización en tiempo real del estado de mi seguridad y mi ciberseguridad y de detección temprana. Si no lo hago así, pues no tiene sentido. Como lo dice Juan, pues los casos de uso son tremendamente fundamentales. Y hay un punto, perdón, que yo creo que ya casi nos vamos. No es que quiera cortar, pero simplemente digo porque ya... Para ser consistentes con el tiempo. Somos como en la fiesta, los últimos que se quedan con el última copita de vino, algo así, ya me siento así. Exactamente. Mande la otra. El tema es que hicieron en las preguntas una pregunta buenísima. Decían, mencionaban, más que una pregunta, era como una afirmación. Decían, ¿por qué no buscar que las pymes se unieran para tener SOCs, ¿sí? Para poder prestar ese servicio? Entonces yo quiero contar un par de cosas. La primera es que eso se está haciendo en los grandes sectores. Hay CERT sectoriales. Entonces la banca tiene sus propios CERT, ¿sí? Las empresas de transporte, las aseguradoras, ¿sí? Entonces, si las grandes lo hacen, los pequeñas lo pueden hacer. Y lo segundo es, una cosa que aprendí en México, espero que nadie esté comiendo, pero en México me hablaron de algo que lo llamaban el efecto cucaracha. Entonces, el efecto cucaracha es que cuando una persona le salen cucarachas en su casa, normalmente esa persona no dice que tiene cucarachas. La persona fumiga el tema, pero normalmente no sale a contarle a los vecinos, oiga, vecino, ¿sí? Es que resulta que tengo cucarachas, entonces qué pena con usted, pero probablemente le van a llegar cucarachas, ¿sí? Normalmente la gente nunca cuenta eso. Entonces resulta que las cucarachas se van moviendo de casa en casa, ¿sí? Y eso es lo mismo que pasa con los ciberdelincuentes. Los ciberdelincuentes se van moviendo de negocio en negocio y del mismo sector. Y resulta que como los negocios no se cuentan, entonces los delincuentes van tocando la puerta o tratando de abrir la puerta hasta que una le funciona y por ahí le funciona el tema. Y con el mismo engaño y con el... Hay un chiste, hay chistes al respecto muy buenos. No le avisa al otro. Con el mismo engaño, con la misma debilidad, con el mismo parche pendiente por instalar, y todos los vecinos de la misma cuadra terminan cayendo. Claro, entonces es necesario que la unión hace la fuerza. Deberían haber ese tipo de iniciativas, no solamente así como las está proponiendo desde cuando la Policía Nacional en su momento proponía que se comenzaron a proponer que sacaran CERTs sectoriales y eso lo hacen en varios países. Eso también debería ser a nivel de las pequeñas y medianas empresas. Excelente. Bueno, señores, gracias por quedarse con la última copita de vino hasta el final. Les agradezco mucho que hayan atendido este espacio. Espero que los asistentes se hayan nutrido con estos cracks expertos en seguridad. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos mucho más adelante en otros webinars, en otros temas. Y no estamos solos, dicen ahí, estamos pendientes. Alison, te dejo entonces para que cierres. Muchas gracias a todos. Juan, Diego, chévere hablar con ustedes. Qué tipos tan cracks. Muchísimas gracias por compartir ese conocimiento con nosotros. Gracias, Jason. Gracias de verdad, Juan, Diego, y pues a los demás que se fueron. Súper nutrida esta conversación. Yo creo que los asistentes quedaron muy contentos y esa era la idea. Así que mil gracias también a los asistentes que se quedaron hasta el final. Los estaremos enviando pues esta conferencia por correo para los que no se pudieron quedar hasta el final y lo quieren pues retomar. Y pues nada, mil gracias a todos y feliz noche. Y cuídense, por favor.
Sí, por favor. Ujú. Sí, Bueno, mucho señor. cuidado, por favor, Gracias. en la casita. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Bye, feliz noche, que estén bien.